Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un momento tan especial como es poder contar con Álvaro García Linera para la presentación del libro El concepto de Estado en Marx. Yo me presento muy brevemente, soy Jesús Espino, director editorial de ACAL, la persona probablemente menos importante que ahora mismo aquí sentada en esta parte, en este estrado, pero simplemente voy a hacer una brevísima introducción para dar paso a quienes pueden hablar con muchísima más capacidad del libro que yo, entre otras cosas porque un editor que hable mal de un libro que ha publicado es un imbécil. Entonces, pues para decir que es un libro fantástico, pues dice, claro, es el editor que va a decir, pues obviamente, pues es que renueva el pensamiento, porque claro, pues si no lo hubiesen publicado, entonces que lo digan otros. Quiero dar las gracias a Traficantes por acogernos una vez más aquí en La Maliciosa. Un placer, espero que sigamos colaborando muchas veces porque cada colaboración aquí supone volver a dar voz a inquietudes que van en contra de aquello que nos quieren imponer desde estos malditos sistemas que nos corroen y nos oprimen cada vez más. Quiero dar las gracias a todos los que se han prestado a acompañarnos aquí, a Jaime, a Miguel, a Edi y a María. No hace falta que les presente, todos los conocéis. Y muchísimas gracias, Álvaro. Primero, por haber confiado en nosotros para publicar el libro, por la confianza que depositas en nuestra editorial, por la colaboración que iniciamos como director de una de las series de Interpares que espero que vea sus frutos próximamente, y porque, lo voy a decir sin mirarte porque me da un poco de vergüenza, creo que no os descubro nada si decimos que estamos ante una de las mejores cabezas de los pensadores más profundos, más analíticos, más lúcidos que hay en estos momentos en el panorama en habla hispana. Leer cualquier libro suyo, leer cualquier artículo suyo, escuchar cualquier cosa, el tono con que lo dice, la profundidad y el tono, porque además es un tono reposado, calmado, que nada tiene que ver con los tonos hirientes y urgentes con los que a veces nos vemos obligados a expresarnos en los últimos tiempos. Pero el tono pausado, la argumentación, las razones que das, la sutilidad con la que piensas y la profundidad con la que lo haces, de verdad que cada vez empiezan a ser más rara avis. Por eso, muchísimas gracias por habernos dado este libro, por descubrir que a Marx todavía uno se puede acercar desde muchos puntos de vista distintos y descubrir cosas que parece que sobre Marx está todo dicho y no es así. Y eso siempre es útil. Como pone al final del libro, me vais a perdonar que cite una cosa de la contraportada, que se publiquen textos intelectualmente provocadores hoy en día es muy necesario. Es muy necesario para conmovernos, para despertarnos y para animarnos a seguir hacia adelante con un espíritu positivo y menos pesimista del que a veces asumimos como signo de los tiempos. Y ahora ya me retiro. Muchas gracias y cedo la palabra a Jaime Pastor. Bueno, comparto las palabras de Jesús, así que no hace falta empezar con elogios, porque tenemos el tiempo como acotado, somos muchos y hay que ir al centro del tema. Yo creo que nos encontramos efectivamente, ¿no?, ante un libro provocador en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, nos propone una relectura de Marx sobre el Estado, una nueva lectura, además a la luz de lo que explica en la introducción, a raíz sobre todo de lo que significó la pandemia del COVID-19, ¿no? Es decir, que a partir de ahí él considera que hay que plantearse una serie de preguntas, ¿no?, de por qué en ese momento se paralizó la economía capitalista global, ¿no?, cómo se puso por encima, de alguna manera, el salvar a la gente de los riesgos vitales que se daban entonces, ¿no? Es decir, responder al miedo de la población, ¿no? Entonces, entender por qué la población, aunque surgió, eso no lo menciona, pero bien, no hay que olvidar
que surgió ahí todo un sector, digamos, negacionista, que yo creo que es uno de los gérmenes también de la ultraderecha a partir de entonces, ¿no? Pero la gran mayoría de la población, digamos, obedeció, ¿no? Obedeció en función de esa crisis pandémica mundial inédita, al menos bajo el capitalismo global, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que hace a partir de ahí, ¿no? Hay otros motivos, evidentemente, a los que se añaden, obviamente, su propia experiencia, ¿no? Él se define como actor investigador, ¿no? Y evidentemente la experiencia que ha vivido en Bolivia desde su juventud, no olvidemos que pasó unos cuantos años en la cárcel también, ¿no? Bueno, pues fue una experiencia de la que también ha propuesto estas lecciones, ¿no? Yo recuerdo, por cierto, pues la ponencia que presentaste sobre Pulanzas, ¿no? En 2015, que la he releído ahora a partir de esto, que está en el libro de Forma Valor y Forma Comunidad, que ahí sí apuntaba lecciones también a sacar de esa experiencia boliviana, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues claro, ahí evidentemente yo creo que ese motivo que señala luego se está dando en otros casos, ¿no? Es decir, porque estamos en un contexto de catástrofes galopantes, ¿no? De acumulación de catástrofes. Por lo tanto, la tensión entre las funciones, digamos, del Estado normales, digamos, que le permiten consentimiento, que es tratar de asegurar, digamos, una vida, digamos, normal, entre comillas, a la gente, pues está hoy al orden del día, ¿no? Podemos referirnos a la DAN ahora en Valencia, ¿no? Es decir, que ha sido una catástrofe que evidentemente ha dejado al desnudo lo que es en este caso lo que llama él el revival, ¿no? El revival estatal, ¿no? Es decir, estatal, antiestatal, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, cómo se ha comportado ante una catástrofe de ese tipo. Y vamos a ver, evidentemente, la emergencia climática es una cuestión a la que no pueden dar la espalda a los estados porque, aunque no haya un movimiento ecologista potente, está ahí percibiéndose todos los días ese cambio climático. Entonces, bueno, a partir de ahí, para no extenderme, hace un recorrido antes de entrar en la concepción del estado de Marx, hace un recorrido sobre toda una serie de pensadores, que no voy a dar la lista, yo también echaría en falta alguno, ¿no? Pero menciona a bastantes, particularmente me interesa esa contraposición entre la concepción que yo llamaría eurocomunista y la concepción derivacionista, ¿no? Es decir, las dos teorías de alguna manera que se contraponen, ¿no? La meramente instrumentalista y la que de alguna manera señala que el Estado es capitalista y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí lo que hace es reconstruir de alguna manera la evolución del pensamiento de Marx sobre el Estado, recordando por qué la crítica de la religión primero era necesaria para pasar luego a la crítica de la economía política y, por lo tanto, del Estado, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues relacionándolo con ese motivo, pues destaca fundamentalmente el papel del Estado como comunidad política, ¿no? Como comunidad ilusoria, ¿no? Que, en cierto modo, trata de representar los intereses generales. Pero, bueno, al mismo tiempo, a lo largo de su trabajo, pues está destacando al mismo tiempo que ese Estado trata de defender los intereses generales, pero al mismo tiempo está sirviendo a determinado interés de clase, o determinado interés de clase es predominante a la hora de defender esos intereses generales o esos universales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aparece también la relación entre lo común y lo público, ¿no? Que ahí me parece que quizás yo salvaría de cuando hablas de los teóricos del Estado que habían subestimado este tema, yo salvaría a Dardot y Laval, porque creo que Dardot y Laval fueron de los primeros
que después de la pandemia destacaron esto. Es decir, los servicios públicos no son del Estado, están al servicio de la población, del respeto, del reconocimiento de derechos sociales, ¿no? Entonces, esa tensión entre lo público, lo común y lo estatal, yo creo que estaría bien que bueno, si tienes tiempo luego, te extendieras con ello, ¿no? Luego, claro, pues a la hora es decir, también insistes en eso, ¿no? Es decir, sí, el Estado es el monopolio de lo común, de los comunes, diría yo, de los universales que va exigiendo la población al Estado, pero al mismo tiempo hay una complicidad estructural, ¿no?, de las grandes fortunas con el Estado. Ese concepto de complicidad estructural atraviesa también otros campos. Claro, ahí también yo, en ese recorrido que haces de autores, creo que esa visión del Estado como actor, no simplemente, no como instrumento, sino como actor colectivo, yo creo que sí enlaza con uno de los estudiosos del Estado que tú mencionas, pero que yo por lo menos trato de seguir dentro de la sociología histórica, que es Michael Mann, ¿no? Cuando precisamente insiste de una manera en que el Estado, bueno, pues, y ahí está también la crítica, aunque él comparte mucho de Pulantzas, pero también se desmarca de los límites del concepto del Estado como condensación material de la relación de fuerzas, bueno, la idea del Estado como una macroestructura, como un embrollo, ¿no?, como un conjunto de instancias diversas. Entonces, bueno, yo creo que ahí, bueno, pues me parece que hay una reflexión interesante, que se mueve eso, ¿no?, digamos, para hablar en términos políticos, en lo que él llama la izquierda instrumental y la izquierda abdicativa, dices, ¿no? Es decir, eso decías en la ponencia sobre Pulantzas, ¿no? Es decir, la que pasa del Estado, poniendo como ejemplo a John Holloway, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese equilibrio, ¿no?, esa búsqueda de equilibrio entre esos dos concepciones del Estado, pues yo creo que tiene interés, ¿no? También citaría a otros de la sociología histórica, en ese sentido, que apuntan, como Charles Tilly, que me parece importante. Pero vamos, yo creo que los temas más polémicos pueden estar cuando hablas del Estado como campo de lucha, destacando su doble naturaleza social, su autonomía, pero también los límites de ese Estado, ¿no? Es decir, una autonomía relacional, es un término que emplea Charles Tilly, ¿no? Es decir, una autonomía relacional respecto a las clases sociales, respecto al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque el Estado, como él explica toda una parte, es un producto de la sociedad, no es algo ajeno a la misma, ¿no? Y bueno, pues ahí como campo de lucha, bueno, pues claro, habría cosas que podríamos discutir más profundamente, pero bueno, también yo por lo menos no veo grandes diferencias con lo que Álvaro señala en el libro, ¿no? Es decir, que no se habla de autonomía absoluta, sino autonomía en términos relacionales, ¿no?, que luego también toca, hay otros apartados sobre comunidad-Estado que no me voy a extender tanto, aunque sí en la parte final, cuando en realidad acaba reivindicando como alternativa la Comuna de París, ¿no? Es decir, la Comuna de París como modelo, ¿no?, modelo de referencia, dejando claro que, bueno, pues que no hay una visión gradual, sino que, como también tocas en otros apartados, ¿no?, pues en los procesos revolucionarios, evidentemente hay distintos momentos. Aquí Álvaro destaca 3 momentos, ¿no?, el momento creativo, el momento administrativo y el momento del ocaso, ¿no? Entonces, claro, ahí estaría también a ver si cómo encajas esto en anteriores trabajos tuyos, ¿no? Porque, de alguna manera, bueno, el libro, la ponencia de Pulantzas es de 2015, por lo tanto, ahí sigues reivindicando que, bueno, ahí precisamente dices,
hay que combinar Gramsci y Lenin, ¿no? Es decir, Gramsci para convencer, Lenin para derrotar, ¿no? Y bueno, hablas del empate catastrófico y de bueno, pues evidentemente del derrocamiento, de la ruptura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, porque es verdad que aquí sí se podría ver que hay un lado un poco pesimista, ¿no? Es decir, bueno, son excepcionales, y es verdad, son excepcionales las revoluciones que son capaces de superar el momento del ocaso, digamos. Bueno, eso es mi interpretación, ¿no? Es decir, porque lo que suele pasar es que se burocratizan, ¿no? Se burocratizan y, bueno, acaba emergiendo nuevas élites, ¿no? Entonces, bueno, pues eso estaría bien, bueno, pues hasta que por lo menos me interesaría, ¿no? Como lo mantiene, porque luego, claro, hay partes, ¿no? Hay partes también en el capítulo sobre Estado y clase social, por ejemplo, ¿no? Dejar claro, el Estado es capitalista, pero no es de la clase capitalista, ¿no? O de una fracción. Es decir, puede ser de una fracción, puede una fracción de la clase capitalista, o varias, o un bloque de poder, para utilizar un concepto pulansiano, ¿no? Un bloque de poder puede estar detrás de ese Estado, ¿no? Pero es cambiante, no hay un bloque de poder estable, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que también me parece interesante tocar, ¿no? También, bueno, lo que tiene que ver con la extensión de la revolución, porque ahí está el quid de la cuestión. Es decir, lo que salvas del pesimismo cuando destacas que evidentemente la única forma de evitar, digamos, ese ocaso, tal como yo lo interpreto, es la extensión de la revolución. Si una revolución se queda... Yo allí añadiría el factor geopolítico, ¿no? Es decir, claro, porque en la historia de las revoluciones y de las contrarrevoluciones, claro, el lugar geopolítico de la revolución es importante, no es lo mismo. Y ahí, bueno, pues en un trabajo que hice el Estado, claro, yo reivindicaba también a algunos estudiosos de la sociología histórica que decían los lugares mejores para que la revolución triunfe son las semiperiferias, ¿no? Las semiperiferias porque, de alguna manera, están mejor situadas, diríamos, para poder resistir la contrarrevolución y al mismo tiempo crear condiciones de extensión. Pero vamos, eso es una hipótesis, ¿no? que plantean algunos, ¿no? Y entonces, volviendo a lo mismo, claro, es decir, tú siempre has reivindicado el momento robespierriano, ¿no? Es decir, bueno, aunque en Gramsci se hablaba de momento jacobino, ¿no? Pero más explícito, porque lo jacobino está muy denostado, ¿no? Pues ahí yo creo que sería importante destacar, bueno, pues como el reconocer esa función de comunidad política, de comunidad ilusoria, de la función de, por lo menos, tratar de representar los universales y asegurarse así el consentimiento, diríamos, de la ciudadanía, como eso no excluye, bueno, pues saber que obviamente ese Estado, en función también de la fracción de clase que lo controle o que sea hegemónico en la sociedad, bueno, pues podrá inclinar la relación de fuerzas en un sentido u otro, ¿no? Entonces, bueno, esto claro, para aterrizar, yo creo que sería importante también, porque claro, tú en la introducción hablas precisamente de los tiempos en los que estamos ahora, ¿no? Y claro, ahora yo creo que el gran problema de los estados capitalistas es cómo combinan, ¿no? Hasta qué punto pueden garantizar esa satisfacción de las necesidades, digamos, universales, ¿no? Es decir, de los bienes públicos al servicio de la ciudadanía, cuando están siendo capturados por
cada vez más por determinadas fracciones del capital que lo que quieren es, empleando una fórmula también de Alberto Toscano, es construir estados antiestado. Es decir, o en términos bourdieuianos, ¿no? De Bourdieu, ¿no? Que también sería otro objeto de discusión, ¿no? Porque hablas de Jessop también mucho, ¿no? Es decir, la cara derecha del Estado está cargándose o quiere cargarse en la cara izquierda del Estado. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pues ya el moderador me dice que ya ha terminado, así que lo dejo ahí y ya seguirán otros colegas. Gracias. Lo primero, muchísimas gracias a Cal y a María Lois por la invitación. La verdad es que es un placer estar en esta mesa y muchísimas gracias a todas y todos vosotros por venir una tarde de lunes a algo tan sexy como hablar del concepto de estado de Marx, ¿no? La verdad es que llama la atención, ¿no? Un temazo que no se podía rechazar, ¿no? Y más estando acompañado con Álvaro, que es un auténtico placer. Y la verdad es que es un libro evocador, y yo creo que es un libro evocador, necesario, que permite reflexionar no del pasado, sino del presente, ¿no? Y yo creo que sobre todo el prólogo, ¿no? Hablando justamente qué es lo que motiva a recuperar el concepto de Marx sobre el Estado, ¿no? en relación a la pandemia, y la explicación que hace del mismo, yo creo que es suficientemente útil como para poder levantar un poco la mirada en estos momentos de tiempos atropellados, de tiempos condensados, donde parece que vivimos una suerte de jaula de presentismo, en donde solo podemos mirar a el tuit siguiente, donde de repente dimite Mazón, hablamos, ¿no?, de Koldo, de no sé qué, pero al final nos impide levantar un poco la mirada y ver un poco qué está pasando. Yo creo que este libro ayuda, da herramientas justamente para poder levantar la mirada, ¿no? Y poder analizar estos tiempos en los que estamos viviendo. Como el propio Álvaro explica, no es que haya un libro de Marx sobre el Estado, ¿no?, sino que el Estado atraviesa gran parte de la propia obra de Marx. Para mí, la trilogía francesa de Marx, sobre todo el 18 de Brumario, Luis Bonaparte, y la Guerra Civil en Francia, que además son dos conceptos muy dispares, ¿no?, y muy diferentes, y donde el elemento de economía política está tan presente en esa obra, y sobre todo que desde una lógica de movimiento real, el propio Marx va incluso contradiciéndose de apreciaciones previas, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, ¿no?, sobre propios elementos del concepto del Estado, y donde, evidentemente, la Comuna de París, yo creo que, evidentemente, la Guerra Civil en Francia para mí es el más interesante en torno a las alternativas, al propio concepto de superación del Estado, que yo creo que es un elemento que muchas veces está como alejado de la idea marxista, ¿no?, el concepto de superación del Estado, ¿no?, y cómo incluso en la propia Guerra Civil en Francia y todo el impacto que tiene la Comuna en Marx hace que desarrolle mejor, por ejemplo, teorías que han sido tan manoseadas, ¿no?, como la dictadura del proletariado y otros elementos que serían fundamentales. Evidentemente, para poder abordar el conjunto del libro en 9 minutos no se puede. Y yo creo que tampoco era lo que se pretendía. Yo lo hablaba con María, yo he elegido una parte que me parecía importante para analizar el presente, sobre todo porque esa conexión me parece lo más interesante. Y María decía, seguro que todos hemos cogido el mismo capítulo, ¿no?, el de Estado y clase social, que me parecía evocador, sobre todo en una parte, ¿no?, del 18 de Brumario, en donde dice: para salvar la bolsa hay que renunciar a la corona. Hablando justamente de la autonomía del Estado y la diferenciación entre el poder social de la burguesía y el poder político de la burguesía, ¿no?, en donde se ve que el modelo bonapartista no es tan excepcional. Y esa separación
se muestra como más como una regla que como una excepción, ¿no? Y yo creo que este elemento es interesante, sobre todo si esto nos puede ayudar a comprender el momento político en el que nos encontramos. ¿Estamos ante una autonomía del Estado actualmente? O sea, cuando vemos la toma de posesión de Trump, cuando vemos a todos los brooligarcas, ¿no?, o superoligarcas en la toma de posesión ocupando los sillones que tenían que ocupar jefes de Estado o que en anteriores tomas de posesión ocupaban jefes de Estado. ¿Podemos hablar justamente de para salvar la bolsa hay que renunciar a la corona? ¿O tomando la corona es la única forma de salvar la bolsa? ¿No? Yo creo que este elemento me parece interesante el poder discutir justamente sobre ello, ¿no? Porque con la multiplicación y agudización de la policrisis sistémica en la que nos encontramos, hemos visto cómo los grandes propietarios han redoblado la ofensiva para hacerse con todas las formas de gobierno. Y no solo con un elemento de dominación. Y yo creo que esto me parece que es la novedad del momento histórico presente, ¿no? Y que nos permite ver cómo ha alcanzado este fenómeno. Y es que no es que estuviera presente el poder, no es que el poder corporativo no estuviera presente, la oligarquía no estuviera presente en las formas de gobierno, pero no de esta forma y no con esta virulencia, en donde estamos asistiendo a una auténtica restauración del capitalismo salvaje, donde las leyes del mercado están por encima de los derechos sociales, que es uno de los elementos claves de lo común de lo que hablaba Jaime, ¿no? Un intento de suprimir lo que Marx llamó las victorias de la economía política del trabajo para restaurar en su lugar la economía política del capital, ¿no? ¿Cómo ni siquiera los propagandistas actuales de la idea de acabar con el Estado, desde Milei hasta Ayuso, pueden escaparse de este hecho? O sea, ni siquiera los que hacen propaganda de querer acabar con el Estado se pueden escapar del Estado. Y eso yo creo que lo mencionas muy bien en la introducción, ¿no? Pues las contradicciones que tuvieron, ¿no?, a la hora de la pandemia, ¿no? Y aquí hay un elemento que tú también mencionas justamente en este capítulo, en donde aborda cómo el Estado puede presentarse como un aparato cortoplacista supeditado a las urgencias inmediatas de un determinado sector empresarial. ¿Estamos ante esto? ¿Estamos ante un capitalismo de Estado? ¿Qué es lo que está produciéndose ahora mismo, ¿no? En donde, y aquí me parece interesante, por ejemplo, lo que plantean Diane Reilly y Robert Brenner, ¿no?, que han llamado que se está construyendo una suerte de capitalismo político, ¿no? Y el capitalismo político en donde el poder político puro y no la intervención productiva es el determinante clave en la tasa de rentabilidad. Y este es el elemento que me parece novedoso, esta nueva forma de acumulación que está asociada a una serie de nuevos mecanismos de fraude políticamente constituido, en donde los aparatos estatales aparecen como la única posibilidad de salvación para el capital transnacional en el marco de la prolongada crisis estructural de la tasa de ganancia. Y cómo ahí vemos que entra en juego ese proceso acelerado de oligarquización y plutocracia. Entonces, ¿estamos ante una cuestión cortoplacista temporal o estamos ante un cambio de época? Que yo creo que ese elemento me parece sustancial, ¿no? De hecho, Francisco Lousa aporta, pues, yo creo que para complejizar, ¿no?, el propio concepto de capitalismo político de Reilly y Brenner, que no es cualquier fracción del capital, sino que al ser las Big Tech, ¿no?, esta fracción específica del capital, la que se beneficia más de esta política, ya estamos viendo no solo la toma de posesión de Trump, sino la política económica de Trump, a quién beneficia, por quién está condicionada, la misma que controla la producción de hegemonía mediante la distracción y más aún mediante la alineación narcisista, cómo este elemento
aporta, yo creo, a una forma de mando social única en la historia de la humanidad. Creo que ese concepto, a la hora de poder ver cómo estos superoligarcas se han hecho dueños de las redes de comunicación que controlan la vida de la gente, como un elemento de capital político tan importante, es una cuestión también única, ¿no? En ese sentido, creo que la propia victoria de Trump, el propio gobierno de Trump, yo creo que no se puede ver como una anomalía, retomando el concepto que abordabas de Bonaparte, ¿no? Como una anomalía en el momento histórico actual, sino como un cambio de época en donde ahora mismo una fracción del capital, los superoligarcas tecnológicos, plantean, y hay autores que hablan, por ejemplo, Cédric Durand, ¿no? Del tecnofeudalismo y demás, plantean que capturar la corona es la única forma de salvar la bolsa. Y más entendiendo en este momento de conflictos interimperialistas y de competencia interimperialista con China, ¿no? Que es el elemento del trasfondo general sobre el que se ven los movimientos políticos y la toma del Estado por partes de estos superoligarcas en el caso de Estados Unidos, donde no solo marca la política interior, sino también marca la propia política exterior norteamericana, ¿no? Yo creo que aquí lo dejaría porque ya me estoy simplemente recomendarlo, es un maravilloso libro, por lo menos para reflexionar conjuntamente con algo más que un tuit. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, muy agradecido de estar aquí. Felicitar el trabajo hecho a Jesús Espino como editor, porque la verdad que es una joya y supongo que, claro, Acal no será rico editando libros como este, ¿no? Pero para la lucha social sí es muy útil, muy importante, y por ahí voy a intentar orientar mi intervención, mi contribución a la mesa. Felicitar al autor, a Álvaro, y bueno, voy a decir algunas cosas partiendo de sentirme reconfortado. Bueno, agradecer a La Maliciosa, que es un lujo tener un espacio como este, una programación, porque hacer actos relativamente es sencillo, pero estructurar y articular una programación mantenida en el tiempo es otra muy distinta, y además con un sentido, ¿no? Y eso lo hace La Maliciosa, y agradecer también que nos hayas prestado el espacio y haber acogido la presentación del libro. En este sentido también, bueno, muy agradecido porque, mira, Álvaro, yo es que soy de Althusser, ¿sabes? Entonces, y he tenido, a mí me gusta mucho Althusser y luego Pulanzas, y he tenido, en esta soledad que me acompaña aquí en el marxismo, al menos madrileño, agradecer tu presencia, porque en esto algo podemos hablar luego, ¿no? Y sobre esta estructuralismo de ambos, ¿no? Pues voy a plantear algunas cuestiones sobre el libro en el tiempo que me queda. Como, por no repetirme, Jaime Pastor y Miguel, que son mucho mejores que yo, pues no me voy a centrar en el capítulo, sino creo que es el 3 y el 4, pero en líneas generales lo que voy a intentar es plantear tres cuestiones para, como en el conflicto, en el choque que plantea el libro, ¿no? Proyectarlo sobre lo que yo más me estoy deteniendo en las movilizaciones a nivel global, que creo que nos están lanzando un planteamiento, ¿no? O un replanteamiento de lucha. Voy a intentar ligar el libro, lo que planteas, Álvaro, con la coyuntura. ¿Por qué? Porque este libro responde a una, no voy a decir tradición, pues si no te gusta el término, pero sí cierto aroma de un marxismo que plantea el debate teórico en función de dar soluciones a problemas prácticos. Y los problemas prácticos son la praxis revolucionaria y la lucha de clases en la coyuntura. Porque, quitando a Althusser, ¿no? Vámonos a los otros, que esos sí eran, aparte de teóricos, dirigentes políticos, Lenin, Gramsci, Mao, ¿no? Es decir, gente de coyuntura, ¿no? De analizar la coyuntura.
sobre este planteamiento de debates teóricos para intervenir en problemas prácticos en torno a la coyuntura, la praxis política contemporánea, lo segundo es, entiendo yo, Álvaro, que no solo será el COVID, aunque también comprendo que en el prólogo nos vas a poner otra realidad, y es que no solo eres un militante revolucionario de una trayectoria no solo larga en el tiempo, sino honesta en tu planteamiento, en tu convicción revolucionaria, sino es que has sido un alto dirigente de Estado. Y entiendo que sobre tu experiencia como vicepresidente de tu país también la proyectas en el libro. Y es que no es habitual encontrar en esto, siguiendo a lo Anderson, en este marxismo occidental, muy academizado, ¿no? Y muy fuera de la práctica política, no solo un dirigente político, sino alguien con una experiencia de Estado. Y luego de experiencia de dirección, conducción del Estado, es decir, que has visto el Estado como es, ¿no? Lo has vivido, lo has protagonizado también, has chocado, sino de un gobierno que hizo cosas, muchas cosas. Y sobre ellas nos vale como planteamiento para luchar en el presente. Porque no todos los que han llegado a gobernar han hecho cosas, como hicisteis vosotros. Y lo digo por reivindicar toda la labor de gobierno, ¿no?, del MAS en el periodo en el que estuvo gobernando en estos momentos. El libro responde, y en esto yo creo que sigue cierta tendencia en el marxismo, en los teóricos marxistas del Estado, que es que se habla del Estado en el marxismo en una coyuntura muy concreta. No tengo tiempo para entrar, digamos, a cuando Lenin o Gramsci o otros empezaron, o los marxistas que ha comentado, que has puesto muy bien Jaime, ¿no? Pero sí me podía atrever a plantear que Álvaro nos propone este libro en una coyuntura que además es muy importante porque los marxistas y las marxistas tenemos una dificultad con la izquierda en general en interpretar qué pasó en 2008-2015. ¿Bien? Y aunque ya venía de atrás, pero ahí se constata algo, ¿no? Un quiebre. Luego, para que luego digamos que no hay superioridad de la metodología de las clases naturales, las ciencias naturales en las sociales, como es un choque tectónico, ¿no? Se llama así. Bien, algo está pasando, algo se está moviendo porque del excedente generado, la captación a través del Estado está creciendo. Mucho, desde 2008 a ahora. En términos burgueses, en el PIB generado, el peso del Estado es cada vez mayor. Y me da igual el país. Es como, dígame un país que vamos a las cifras y esa tendencia se da. Pero a nivel agregado, a nivel global, es evidente. Del PIB generado, de la riqueza generada, o del excedente, como quieran llamarlo, lo que corresponde a las finanzas o la producción de mercancías, es decir, al comercio mundial, baja. Eso era la globalización, ¿no? En cambio, el Estado sube. Es decir, no sé, no tenemos distancia histórica, pero podríamos decir que es un libro que responde a una coyuntura que podríamos llamar de alguna manera como de la crisis de la globalización, al menos de la globalización liberal. Y esto sí que no es cualquier cuestión, porque Yesov, cuando escribió los libros con los que hemos vivido hasta que llegó este, no lo vivió, bien, más bien es lo contrario, y de todos estos que me he traído algunos aquí, como Juan Ramón Capella, ¿no?, en el caso de España, o los últimos libros de Poulantzas, fijaros, Poulantzas muere dejando su obra sobre el Estado, analizando el impacto de la globalización en el Estado. Y tú lo tomas en la crisis. Pues ese es otro valor, iba a decir tres cosas, esto sería como lo segundo, ¿no? Y sobre esto, ¿qué decir? Porque claro, es que es verdad que la participación del Estado o la presencia del Estado en el excedente generado es mayor. ¿Pero cómo se da? A través de un aumento del gasto público, estoy resumiendo mucho, brochazo, en sostener la demanda agregada. Pero no transformarla, ni reformarla, ni cuestionarla, sino sostenerla. Y eso en España tiene un nombre. Si entra en crisis el sector de la construcción, enchufamos dinero público para sostener esa demanda en torno al turismo, para revalorizar el precio del suelo, que es lo que nos interesa para que el ciclo de capital en España acumule y crezca. En Perú se puede dar en torno a una especialización extractivo-minera, en donde, por muy liberales y golpes de Estado que den,
la participación del Estado en la economía no ha parado de crecer en la última década, pero en un planteamiento, entiendo yo, que de toda la inmensa cantidad de infraestructura que necesitan las transnacionales para extraer el valor en torno a un modelo minero extractivo. Y es que en Marruecos, para posicionarse en la división del trabajo europea, como periferia de la Unión Europea, no hace falta estar en la Unión Europea para estar en su división del trabajo, organiza con España, semiperiferia, ¿no?, ibérica, con Portugal, un mundial de fútbol donde claramente se ha disparado el gasto público marroquí para construir infraestructura y estadios a costa de los hospitales donde los jóvenes han salido a reivindicar esa contradicción. Y para terminar, para no hacer la vida... Bueno, terminar es como un... Para tener presente que tengo que terminar, bien, ¿a dónde voy? ¿Qué se puede ver en un ciclo de luchas o de lucha de clases a nivel global? Se puede decir, bueno, una generalización de conflictos, incluso en algunos países de rebeliones de carácter urbano, protagonizado por jóvenes de las periferias urbanas de determinadas ciudades de esos países. ¿Y es que me he vuelto Ortega y Gasset y me acudo a lo de generacional? No. Es jóvenes, ¿por qué? Porque en las formaciones sociales que se articulan en torno a un modelo de economía de servicios exportadora, los jóvenes y las jóvenes son el ejército industrial de reserva. Y claro, ahí se establece un choque entre el Estado forma comunidad, es decir, la creatividad y la lucha de estos jóvenes exigen comunes, bien sea traducidos a través de bienes comunes existentes o de servicios públicos, bien. Y tu planteamiento de ver la obra de Marx, o sea, no irnos a autores marxistas, de Marx, de que el Estado es el monopolio de lo común, claro, choca con, sí, un crecimiento del Estado, pero ¿a través de qué forma? En donde sus clases dirigentes, ¿no?, absorben esa demanda social, por un lado, y esa materialidad, es decir, aumento del gasto público, lo absorbe, lo expropia, no sé cómo decirlo, ¿no?, en torno a una centralización, una monopolización para sus intereses de clase que se vierten a través de un discurso del interés nacional. Porque organizar el Mundial de Fútbol en Marruecos es por el interés nacional. Porque, hombre, en España salvar a los bares y al turismo era un elemento de interés nacional, ¿no? ¿Os acordáis? Y ahora tenemos recortes en la universidad con una huelga dentro de 3 semanas. Y si vamos a las movilizaciones en Perú, hombre, los planteamientos que hay en torno al modelo elegido es por el interés nacional. Pero lo que hay es una expropiación de una clase social particular que a través del aparato del Estado monopoliza el impulso, ¿no?, de la reivindicación y la creación de lo común. Es decir, tenemos el Estado, por una parte, ¿no?, que es una forma de comunidad, pero que por el otra, en la actualidad, ¿no?, es dirigida en torno a la particularidad. Bien, entonces se genera un choque. Y ese choque, y así termino, ¿en qué se expresa? Pues bueno, en torno a este crecimiento del Estado a nivel global, se produce esta forma comunidad con su expropiación a través de la monopolización, ¿vale?, extracción del excedente. ¿Y qué ocurre? Pues un conflicto social que creo que la izquierda no estamos atendiendo. O vemos en sus manifestaciones, porque digo yo que en mi opinión, disculpad, es una huelga general por Palestina en Italia o las movilizaciones que hemos vivido en España por Palestina son también, además de lo de Palestina, un síntoma. Y que la huelga general en Francia se lanzase 2 días antes con movilizaciones juveniles no exactamente articuladas en su forma sindicato, que era quien convocaba, será otro síntoma. Y las movilizaciones en Marruecos, en Perú, en Bangladesh, ahora en Tanzania, ¿no?, etcétera, que coinciden, algo querrán expresar entre la reivindicación o el impulso, ¿no?, de la demanda, por ejemplo en Madrid o en España, pero en Madrid en este caso es donde tenemos el conflicto, de no solo mantener la universidad pública, sino, ¿no?, profundizar el carácter público de la educación superior con la extracción de lo contrario, que es su privatización. El impulso de una demanda social en España, ¿no?, por centrarlo aquí, sobre el derecho a la vivienda, bienes comunes, ¿no?, en este caso, desmercantilizar por lo menos lo que es la vivienda frente a la pulsión
de lo que es su contrario, que es la vivienda como una renta financiera. O en Marruecos, en las reivindicaciones de las pancartas hechas a mano que ponían menos estadios, más hospitales. Por tanto, ese conflicto entre propietario y no propietario en España, público-privado en Francia o en Marruecos, ¿no? O en el conflicto de la universidad, y hago aquí ya anuncio, ¿no?, de la huelga, que probablemente lo más seguro se convoque mañana, el 26 y 27 de noviembre, entre el choque que hay en España entre formación, es decir, la gran capacidad que el impulso de la sociedad tiene en haber generado una universalización de la educación en todos sus estratos, ¿no?, y el choque que hay con ocupación en torno a unas relaciones, ¿no?, sociales de producción, de empresarios que mantienen una precariedad estructural y un autoritarismo en la empresa, ese choque formación-ocupación, propietario-no propietario, público-privado, para mí va, no lo sé, a lo mejor esto es pura coyuntura en el sentido minúsculo, o sea, no en mayúscula, sino en minúscula, de coyuntura temporal, pero puede darnos impulsos, reflejos de algo más de fondo que este libro, en el planteamiento que haces de lo que extraes de Marx sobre su concepto del Estado, lo siento por Bobbio, que decía que no tenía teoría del Estado de Marx, ¿no?, nos permite, o por lo menos a mí me ha ayudado a poder interpretar esta lluvia de conflictos que parecen justapuestos como un elemento, probablemente, de una coyuntura global donde la izquierda tiene que intervenir. Entonces, agradecerte el libro, no sé si estás de acuerdo con este planteamiento, pero sí, no solo es el libro, su lectura individual, sino el debate, y con esto quería terminar, que es proponer a los compañeros y compañeras de Viento Sur, desde la FIM, que somos dos fundaciones que ya hemos trabajado hace 2 meses o mes con Mélenchon y que somos de las poquitas que trabaja o pretende trabajar sobre la lucha de clases en tiempo real, ¿no?, que era lo de Marx con lo de 18 y Brumario y demás, ¿no?, analizar el planteamiento de lucha de clases sociales de Marx en tiempo real, pues bueno, que queremos trabajar en torno a la coyuntura y sus conflictos sobre un seminario sobre el concepto de Estado de Marx y el Estado en España, en el contexto de Europa. Y si vienes dentro de unos meses, lo podemos clavar contigo. ¿Bien? Vale, muchas gracias. Buenas tardes. A mí me toca hablar antes justo de Álvaro. Ya llega. Voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero empezar agradeciendo a Traficantes de Sueños y al Ateneo La Maliciosa por acogernos. Y también agradezco a todos estos señores, incluyendo a Jesús Espino, todos ellos cultivados en Marx y en el marxismo, por prestarse a este eventito sin peros y con gran entusiasmo, lo cual no es poco. Yo simplemente voy a apuntar 4 cosas para contribuir a la conversación de la forma en la que creo que puedo hacerlo. Y querría comenzar, el primer punto sería resaltar no solo el acercamiento a Marx, que era algo que Edi también apuntaba, ¿no? Bueno, lo apuntaba en realidad toda la mesa, ¿no?, la necesidad de continuar acercándonos a Marx, sino también la forma de acercamiento, ¿no? Yo, en mi caso, aprendí marxismo en la universidad. Soy de esas generaciones que ahora parece que no existieron, pero a nosotros nos formaban en marxismo en la universidad, ¿no? Yo ahora formo en la universidad y, bueno, ha cambiado mucho la situación, pero en aquel momento, en general, todas las asignaturas, con mayor o menor detenimiento, siempre estaba Marx, ¿no? Había algunas que eran monográficas y había otras que tenían un protagonismo menor. Recuerdo que en los 2 años de teoría del Estado, el profesor nos dijo explícitamente que no había una teoría del Estado de Marx. Me acuerdo, no voy a decir el nombre del profesor, no importa, pero nos dijo eso y entonces Marx no estaba. Pero bueno, como teníamos toda una serie de asignaturas, todo el tiempo veíamos a Marx, pues no había ningún problema. Sí, en doctorado, con el mítico Juan Trías, ahí sí, disfruté de un acercamiento pormenorizado, extenso e intenso a Marx y al marxismo. El primer año de doctorado dedicamos todo un año al marxismo analítico, yo trabajé con John Elster. Y el año siguiente de doctorado trabajamos todo el año con la posibilidad de que traducir el término revolución por revolución y no por revoluciones en los Grundrisse, para hablar de procesos emancipatorios a partir del 48, fuese una posibilidad, ¿no?
Por todo ello y con el cariño a Juan y a todo lo que aprendimos con él, la forma de construir pensamiento desde el diálogo con los autores es altamente apreciado, ¿no? Ayuda a pensar en que es posible un marxismo creativo, situado y contextual. Podemos pensar que falta o sobra algún autor o autora, pero sí se reconocen los pliegues, las dobleces potenciales más allá de la exégesis puntual y de si decía revolución o revolución. Una de ellas, de estos pliegues, es el planteamiento del Estado como forma de organización en torno a un interés de clase que se torna universal. Pero también como algo que a mí, por formación, me parece fundamental, que es como forma de organización social, también lo apuntaba Jaime, y territorial, un poco volviendo a mi lugar. Y esto me lleva a un segundo apunte, que es lo común, que está en el título del libro, y me gustaría leer brevemente un parrafito del libro para que luego vayan y se lo compren. El Estado centraliza distintos poderes de lo común de una sociedad local o general, ya sea absorbiendo lo que la propia sociedad, las comunidades locales han hecho por sí mismas o bien implementando nuevos comunes desde el mismo Estado. Esta forma de distanciarse de que el Estado sea preponderantemente violencia, o mejor dicho, en última instancia, el monopolio legítimo de la violencia, y que no sea esta más que una de sus manifestaciones posibles, a mí me parece que es muy importante porque nos permite acercarnos al núcleo de la relación estatal, que es algo que, bien sea por una exégesis del marxismo o bien sea por digamos, la formación weberiana, que es la otra parte que nos enseñan en la universidad, queda un poco fuera. Por ejemplo, pensando en términos de la práctica política, que a mí siempre me resulta evocador, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba en Bolivia, en el año 2019, cuando se da un golpe de Estado, con un claro protagonismo de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces yo me pregunto, ¿cuestiona esto la hegemonía desarrollada previamente? Que yo creo que es algo difícilmente cuestionable, pero esto lo cuestiona, es decir, ¿dudamos de la hegemonía si esto no afecta a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad? Es decir, si la construcción del sentido común y el consentimiento no afecta de forma significativa al monopolio de la violencia legítima, finalmente estamos atrapados en entender esas cuestiones si no somos capaces de salirnos de ese esquema. Entonces, mi pregunta es si podemos hablar de hegemonías fragmentadas o hegemonías contextuales, por ejemplo, y salirnos de la lógica mecanicista de la suma de elementos, que entiendo alejada de la procesualidad política del propio Estado, de la estatalidad misma. Y creo que eso es algo que está presente en el libro, ¿no? Me sigo preguntando si podremos desarrollar análisis donde las prácticas políticas puedan ir remodelando los aportes teóricos, saliéndonos del modelo club de fans y esquivando el uso destructivo de la etiqueta del revisionismo y el reformismo. Y esto me lleva a un tercer apunte, y estoy yendo súper bien de tiempo, no me lo creo. Sí, ¿no? Wow. Mi tercer apunte es sobre la alquimia y el Estado. Me encanta encontrarme esa palabra en el medio de todo ese razonamiento, aparece alquimia. Bien. Y el autor Álvaro nos habla de alquimia cuando habla de intentar comprender lo social subsumido en el Estado como interés general, que era algo de lo que aludía Eddie ahora mismo, ¿no? A mí me gusta mucho, y además es el motivo de otro de sus libros, el tema de la comunidad ilusoria y el Estado en la misma frase, ¿no? O sea, Estado, ilusión, en la misma frase, ¿no? Que es algo que me recuerda enormemente a las comunidades imaginadas de Anderson. Creo que pocos autores han conseguido narrar tan bien la fuerza de lo nacional a partir de todo su artificio y del poder que ello tiene precisamente por eso, ¿no? Y a mí me ocurre lo mismo con ilusoria en el caso de Estado, ¿no? La COVID-19, como él menciona, resultó brutal en ese sentido. Y también me recordaba, ya lo mencionaba Jaime, a Michael Mann. Yo enseño mucho a Michael Mann, tengo aquí algunos exalumnos que deben de estar ahora mismo diciendo, y tanto. A él también le pasé un texto de Michael Mann, el del poder autónomo del Estado, que por cierto me dio Antonio Elorza cuando estaba haciendo el doctorado. No voy a seguir profundizando en eso. Pero a mí me interesa mucho cómo Michael Mann establece esa relación en cómo lo social alimenta, por así decirlo, el poder autónomo del Estado, que es desplegado para mí de forma sustancial en las prácticas de poder infraestructural, que yo asimilaría a lo común, a los comunes, y que mediante lo social y esa retroalimentación siguen aumentando el poder autónomo del Estado, ¿no? Pero la importancia de que lo social sea clave a mí me parece fundamental para sustanciar eso que llama él el interés general. Y de nuevo voy a poner un ejemplo boliviano, perdón, pero para mí el libro es muy boliviano, muy boliviano. O sea, es no solo porque lo escribo en boliviano, sino que no puedo dejar de leerlo sin entrar en reflexiones, pido perdón por ello, ¿no? Un ejemplo boliviano que sería
la política desplegada por el Estado boliviano en torno a la reivindicación del mar entre 2013 y 2018, con una demanda en la Corte Internacional de La Haya con el propósito de obligar a Chile a negociar una salida al Pacífico, ¿no? Todas sabemos que la Corte Internacional no tiene competencias para obligar a negociar. Y también sabemos que la reivindicación tiene raíces y se hunde en la fundación de la estatalidad boliviana, republicana y criolla, y en una de sus bases, que es la Guerra del Pacífico, sus héroes y sus notas coloniales. Sin embargo, a mi entender, y más allá del resultado final de la demanda, que sería otro tema que no tenemos tiempo de entrar, revisitar el legado de la institucionalidad estatal, a mi entender, desplegó durante 5 años una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado, en términos de ese interés general, que contó con la participación de expresidentes y líderes opositores máximos, pero cuando digo máximos es máxima oposición, o sea, quemar cosas, en un interés general revisitado por el gobierno de los indios. Entonces, en los imaginarios y prácticas desde los que se transversalizaba y se reconstruía esta política recomponían una comunidad ilusoria, esta vez a escala geográfica global, desde una articulación de un interés general desde el propio Estado. Y el último punto en el que voy a entrar, y para mí lo que encuentro más cercano y valioso, y creo que ya lo he anticipado, es el diálogo con la propia práctica del autor que lo escribe, de Álvaro, ¿no? Y esto lo hablaba con Eddie el otro día. No se trata de tener, para mí personalmente, no se trata de tener la razón teórica. ¿Te acuerdas que lo hablábamos el otro día? No se trata de tener razón, sino de entender la práctica y la participación política como parte consustancial de esa misma razón. Y en palabras del autor, el Estado no puede ir más allá de las condiciones materiales de las que nace. Estructuralmente nace con el capitalismo y se configura como uno de sus elementos consustanciales. Esto también lo contamos en clase, somos un poco pesadas, ¿no? Nos lo cuenta Taylor, por ejemplo, cuando hace referencia, por un lado, a la seguridad, es decir, cómo los cambios en la forma de hacer la guerra hacen funcional el gestar un territorio para la acción política, y la oportunidad, es decir, cómo a partir de un momento determinado histórico también se convierte en funcional la delimitación de un territorio para poder desarrollar aventuras económicas de acumulación, al estilo de lo que se venía haciendo en las Provincias Unidas, hoy Países Bajos, ¿no? Para la soberanía política, que es la base del Estado moderno cuando surge en Europa, porque también surge en Europa, la cuestión territorial es funcional en ese momento y a partir de ahí se convierte en un lenguaje político territorial universal. En palabras del autor, transformar radicalmente la sociedad capitalista desde el Estado, suprimiendo las relaciones de propiedad y producción que han jerarquizado poderes económicos, no es posible. Sin embargo, ser conscientes de esa imposibilidad del Estado no implica el desconocimiento de su potencia, que para mí es la gran paradoja del libro y en la que se sostiene, creo que la práctica política, el diálogo entre revolución y Estado, que para mí es el título del libro, para mí es Revolución y Estado. O Estado y revolución. Yo le doy, por eso le he dado la vuelta, porque si no, claro, es que si no quedaba fatal. Entonces he dicho, voy a cambiarlo. Y entonces el libro pone en juego la necesidad de sostener una política en y hacia el Estado, incluso sabiendo que las transformaciones se dan en contra y más allá de él, pero manteniéndolo como lugar de la lucha política por dirimir los destinos en común y el interés general. Esto a mí me parece una de las esencias del libro, que no puedo dejar de leer, de nuevo desde el recuerdo, con algunas conversaciones con integrantes de un grupo de intelectuales bolivianos, La Comuna, que Álvaro conoce muy bien, por ejemplo, Raúl Prada, o con colegas de la Universidad de Puebla en México, que también aparecieron por ahí, y su constante pensamiento, creo que lúcido, pero siempre centrado por fuera del Estado como motor de emancipación. Creo que aquí la apuesta es otra, radicalmente distinta, ¿no? Se trata de imaginar otras formas, es decir, en palabras de Álvaro, la producción de una unidad social protagonizada directamente por las mayorías populares con una maquinaria gubernamental propia, por así decirlo. Se trata de reimaginar los comunes bajo una institucionalidad distinta posible del Estado, que partiría de una construcción política que se pueda apropiar de él, plasmando en él la potencia de las luchas al tiempo que organiza lo que él llama las nuevas formas de organización de la vida. Bueno, esas posibilidades de horizonte amplio están ahí. Son, desde mi punto de vista, la imaginación política y la práctica política intentando entenderse, ¿no? Que es, digamos, el ejercicio a partir del capítulo 3 del libro. Personalmente, a mí me tomó un tiempo comprender el espíritu de Estado, en sentido hegeliano, si quieren, presente en las revoluciones bolivianas, tanto en la Revolución del 52 como en el proceso de cambio, y creo que en general en el horizonte de luchas del país, me atrevería a afirmar. A mí personalmente me costó bastante.
Y conjeturo que parte de esa dimensión contradictoria y paradójica del Estado que nos propone el libro está madurada desde la discusión trabajosa entre la teoría, la práctica y el contexto del autor en torno al Estado y la revolución, en torno al hacer cosas que decía Eddy. Y con esto voy a concluir, si me permiten, leyendo un párrafo de la página 218, que cuando llegué es la penúltima, dije, aquí está, tardamos en llegar, pero hemos llegado, y que es el siguiente. Visto todo ello en conjunto, vemos que la lucha en y por el poder del Estado es parte de la propia constitución histórica de las clases trabajadoras como sujetos autónomos dispuestos a liderar el resto de la sociedad. Ser clase universal es disputar necesariamente el monopolio de los universales del Estado. Para las clases populares, la disputa por el poder del Estado no es un tema a elegir, pues ellas saben que ahí están también las huellas institucionalizadas de sus luchas pasadas y, sobre todo, ahí están centralizados los recursos y bienes comunes construidos con su esfuerzo, su trabajo y sus impuestos a lo largo de décadas. Solo comunidades rurales autónomas, centenariamente marginadas de los bienes públicos, o fracciones intelectuales que tienen las condiciones de vida aseguradas, pueden distanciarse de esa necesidad de reasunción de lo público como bien colectivo. No tengo más que añadir. Oigan, para mí es un privilegio y un honor estar con esta mesa tan hermosa, tan brillante, los compañeros y compañeras que han comentado el libro. A Miguel, Jaime y a Eddy, puesto con Jesús, que es cómplice de esta nuestra obra. ¿Por qué Marx otra vez? Que ya estaba enterrado, ya es muy viejito. ¿Por qué volver otra vez a Marx? La pregunta. Es otro libro más sobre Marx, que trata de ciertos preciosismos, de qué no dijo y qué dijo, como un paper que uno tiene que producir en la universidad para mantener el salario. No, no es eso. No es eso el libro. Bien lo decían los compañeros, es un libro que quiere morder el presente. Es un texto apasionadamente dirigido al presente. ¿Por qué a Marx? ¿Por qué regresar a venerable autor, pero por qué otra vez a Marx? Porque lo que él pudo ver, sigue siendo el horizonte insuperable de nuestro. Pero lo dijo hace 180 años. Sí, sigue siendo el horizonte. ¿Sabe? ¿Por qué fue el horizonte? ¿Por qué es el horizonte? Porque le tocó a Marx un momento muy extraordinario. Y pudo ver cosas que los que le hemos seguido después no hemos podido ver de la manera tan diáfana que le tocó. Él pudo ver dos revoluciones. Hoy es mucho. La revolución del 48, Europa, y pudo ver la del 71. Hay dos revoluciones. Y una revolución te marca. No eres el mismo. Ni tus ideas, ni tu cuerpo, ni tu emotividad es la misma después de haber atravesado estos momentos de creatividad ígnea de la población. Son los momentos supremos. Los momentos supremos en que la sociedad es magma, informe. Y la segunda virtud o potencia que tuvo Marx y que luego se tradujo en los textos que escribió y que lo seguimos leyendo, es que vio en su momento como el momento de muerte del capitalismo existente. En la medida geopolítica, el capitalismo era básicamente europeo. Y vio en esa dimensión geopolítica europea su momento de vida y de muerte. Luego el capitalismo se expandió a Norteamérica, América, África, Asia, y adquirió otras cualidades. Pero nadie
pudo tener ese privilegio de ver como un momento como del límite del capitalismo, del límite temporal del capitalismo. Y eso le ha permitido a Marx la lucidez con la que luego escribió El Capital, con la que una y otra vez volvemos. A los propios autores contemporáneos que lo entierran, luego tienen que decir, sí, hay un conceptito ahí que es bueno, que es útil. No porque era un tipo, no porque fue un gran genio, sino porque estuvo, aparte de la genialidad, tuvo un momento excepcional, como casi nadie puede tener, para ver lo que muchos otros aún no alcanzamos a ver. Por eso Marx. ¿Y por qué el Estado? ¿Por qué hablar del Estado hoy? Porque ha vuelto a emerger con mucha potencia. Todavía no hay un libro fuerte sobre la pandemia que vaya más allá del virus, las medidas profilácticas, sino fue la única huelga general planetaria en la historia de la humanidad. 3.000 millones de personas que paralizaron sus actividades. Nunca ha habido algo parecido. La ilusión, ¿no? El sueño de cualquier comunista, la gran huelga general indefinida que haya implosionado al capitalismo. Y fue una huelga general impulsada por los capitalistas y que no implosionó al capitalismo, pero bueno, una huelga general. Lo curioso es que fue la única huelga que fue canalizada por el Estado. Había lo que el Estado ya era casi un recuerdo arqueológico, que la globalización estaba dando lugar a otro tipo de institucionalidades supranacionales, que el orden internacional no requería de estos artefactos medio anquilosados. Resulta que en el momento de máximo peligro de la sociedad es el Estado. La sociedad, ¿a qué acudimos? Al Estado. Ante el riesgo de muerte, ¿a qué acude uno? No tenemos otra cosa. Quizás haya comunidades locales agrarias que recurran a su propia comunidad, que es su forma Estado, su forma comunidad superior. Pero el resto de la sociedad, de los ciudadanos, acudimos al Estado. No hay nada como el miedo para ver el poder del Estado. George Duby creo que es un historiador que le da mucha fuerza al papel del miedo en la formación de los estados europeos en la Edad Media. Sigue el miedo a la muerte, el riesgo de muerte. El riesgo de muerte da lugar o a las revoluciones, lo trabajó Sartre también, o puede dar lugar a esta otra forma de condensación de lo común que es la forma estatal. Pero bueno, uno luego se fija, oye, ya el papel del Estado revitalizado viene desde el 2009, claro, porque en plena crisis de las hipotecas subprime, ¿quién emitió millones de dólares para inundar los mercados, los bancos? Los estados. El mercado falló, ¿y quién salvó al mercado? El Estado. El 2020 los mercados fallan, ¿y quién salva al mercado? Los estados. Y bueno, desde entonces ya vemos a Trump actuar casi como un rey planetario, usando el poder del Estado. Viene la señora von der Leyen, venga aquí señora, aquí tiene estas tarifas, estos impuestos, a arrodillarse para pedir disculpas. Viene China, o viene la India, o viene Brasil. Estamos viendo ahorita un despliegue abusivo, ostentoso del poder del Estado. El uso del poder del Estado para reencauzar la economía. Los mercados han callado. Los mercados están ganando muchísimo, pero los mercados no están tomando la iniciativa de la reorganización del capitalismo. Quienes están tomando la iniciativa de la reorganización del capitalismo son los estados. La fuerza del Estado. Entonces, el Estado está de regreso. Hay todo un debate entre los cientistas políticos, en fin, de este regreso del Estado. Y se va a seguir hablando más del Estado. En la siguiente década, el Estado va a ser un sujeto de lo que era ya casi
un recuerdo arqueológico del siglo XX, hoy se está convirtiendo en los debates y en la acción práctica en el sujeto principal decisorio. Que nuevas políticas industriales, que deuda mancomunada de la Unión Europea, todo está comenzando a pasar a través de los estados. Guerra arancelaria, estados. Enfrentar los problemas de los mercados, estados. Las guerras, el riesgo de guerra, el rearmamentismo, estados. De una narrativa hace 5 años basada en los mercados, en la gubernamentabilidad ya casi naturalizada de las cosas, hoy estamos pasando a una presencia casi omnipresente de los estados. Y entonces la pregunta es, frente a esta realidad, ¿con qué armas vamos a ir a analizar? Y por eso ir a Marx. Frente a la realidad presente de una revitalización de la fuerza estatal como gran actor económico, político, cultural, militar y tecnológico, los revolucionarios, los marxistas, ¿con qué herramientas vamos a ir a combatir esa realidad y a transformarla y a ver sus límites? Con Marx. Con Marx. No, y nos da herramientas muy potentes. Hay en él cosas que vio en su momento que las dejamos de lado y que hoy resultan muy valiosas, muy útiles para abordar, comprender el presente, ver su límite y ver en el límite la fisura de cómo le podemos dar vuelta. Por eso este texto de Marx, y como decía Eddie, es un texto, es uno de los 2 textos, estábamos conversando con Jesús antes en el almuerzo. Este texto tiene como compañero otro texto que se llama tiempo liminal. Es la categoría con la que estoy yo proponiendo analizar el presente. Tiempo liminal es muy parecido al concepto de interregno gramsciano, solo que lo que he hecho es ponerle una serie de variables para usar las categorías sociológicas más analíticas que no están en Gramsci. Y claro, Gramsci imaginaba que el interregno iba a dar lugar al socialismo. Y mi lectura es que el interregno, el tiempo liminal, es un tiempo abierto. Puede dar cualquier cosa. Puede darte revolución, contrarrevolución, fascismo, guerra, destrucción, puede darte muchas cosas. Y mi lectura del presente es cíclica. Ciclo liberal, decimonónico, con Inglaterra a la cabeza, 1870, 1910. Guerra, tiempo liminal, fascismos, guerras mundiales, revolución rusa, revoluciones europeas derrotadas, Segunda Guerra Mundial, fin del tiempo liminal. Ciclo del estado de bienestar, del capitalismo, años 40 hasta los fines de los años 60. Fines de los 60, otra vez, crisis, declive, ocaso, tiempo liminal, fines de los 60, 70, ciclo liberal. Y desde el 2010, otra vez, ciclo liminal, tiempo liminal. Y este tiempo liminal, otra década más, durará, y luego vendrá otro ciclo. ¿Quién sabe cómo será? Proteccionista, neoproteccionista, proteccionismo con neoliberalismo, neoliberalismo recargado, revolución, quién sabe. Pero estamos en pleno tiempo liminal. Entonces, ese texto que le he propuesto a Jesús poder editarlo en los siguientes meses, es el hermano gemelo del concepto de Estado. Es el que viene aparejado. Son los 2 textos con los cuales... Es un texto dirigido para los militantes, si se fijan, para los jóvenes militantes. Está pensado en el joven militante del presente. Y es decir, oye, aquí yo quiero haber encontrado unas armas que creo que te pueden ser útiles.
Aquí están estas armas. A ver hasta dónde te ayudan. Entonces, sí, no es un texto deshistorizado en el sentido de que puedo haberlo escrito hace 10 años o en 20 o en 30, no. Este texto tiene que ser escrito hoy, en estos tiempos suspendidos, en estos tiempos desquiciados del momento liminal de la historia, donde la incertidumbre es el rey y la reina de la realidad, donde el tiempo histórico ha desaparecido y donde todo es puntualidades alocadas que parecieran no conducir a ningún lado. Estos dos textos creo que son textos de combate, textos útiles para enfrentar el presente. Ahora, para eso lo que hago es una revisión un poco atrevida del marxismo, de los principales autores críticos y del marxismo, no de la totalidad, no daba el tiempo, que hemos heredado 100 años. Y la hipótesis es un poco fuerte. En 100 años no hemos comprendido el concepto de Estado en Marx. Así de grosera es mi convocatoria. ¿Cómo es eso? Pero Lenin, Gramsci, Althusser, Paul Lanzas, sí, fueron grandes autores de los cuales hemos bebido, son nuestros maestros, sin los cuales no seríamos nada, pero no vieron cosas importantes, no vieron elementos centrales. Ese es el texto. No van a ir a encontrar el texto clásico, pues ya sé que es el Estado, es la coerción organizada, la herramienta de dominación de una clase contra otra. Si quieres buscar esto, no lo vas a encontrar. De hecho, me peleo contra esa lectura. Eso no es el Estado. Eso no es únicamente el Estado. Y eso no es principalmente el Estado. El Estado es una herramienta de dominación, lo es. Es un monopolio de la coerción, lo es. Pero no es lo principal. No es lo central. Y entonces hago todo un trabajo de reconstrucción del concepto de Marx, de qué está entendiendo Marx por Estado. Trato con mucho respeto a los maestros, pero con el mismo respeto lógico con los cuales los abordo, veo sus límites, ¿no? Y siempre me gusta recordar el estupor de Lenin. El estupor, y ahí está en una de las citas ahí, el estupor de Lenin que dice, estamos sentados en un auto que se dirige a un lugar que no queremos y no sabemos quién maneja ese auto. Solo Dios sabe quién lo está manejando. Es el estupor de Lenin ante el monopolio, ante la maquinalidad de un Estado. Han destruido a la burguesía, la han aniquilado, le han expropiado la propiedad, han metido obreros por todas partes y campesinos. Y el aparato del Estado tiene un chofer invisible que solo Dios sabe quién lo está manejando, porque ellos no lo están manejando. Se me hace una idea muy potente, muy fuerte, de la disyuntiva que asumimos los revolucionarios cuando intentamos hacer las transformaciones sociales. Y a partir de ello reconstruyo, porque soy un leninista de corazón, reconstruyo los límites que él está constatando para intentar dar una respuesta. Entonces aquí van a encontrar una parte que es una revisión de los autores clásicos que nos hacían leer y que algunas veces seguimos leyendo en las universidades, pocas todavía, pero que lean. Y ya no se tomó en cuenta las teorías del Estado más funcionalistas y contemporáneas porque son muy simplistas, son muy baratas, son muy vulgares, son poco útiles. Y de hecho, funcionaban cuando hay estabilidad. Ninguna de las teorías con las que a veces en ciencias políticas les dan para que lean funciona en crisis. Ese es el límite. Todas colapsan en la crisis. Entonces, hay una teoría que no colapsa en la crisis, sino que se alimenta de la crisis. ¿Cuál es? La de Marx. Esa es la hipótesis. Hay una sola teoría en todos los autores que hemos leído en los últimos 100 años que vive de la crisis y que no se paraliza ante la crisis.
Los demás son autores para la administración de las cosas cuando van bien. La teoría de Marx es una teoría en que las cosas no funcionan bien. Cuando no funcionan bien, ¡ay! Es Marx el que puede sumergirse para poder dilucidar lo que tiene al frente. Y claro, las hipótesis que manejo en el texto son muy claras, muy concretas. No las voy a resumir todas, pero las voy a mencionar rápidamente, a modo de provocar para que compren el libro. Y mi amigo Jesús no se sienta mal conmigo. La primera hipótesis es, en Marx hay una teoría del Estado. No hay un libro sobre el Estado. Quiso publicar varias veces, pero no se le dio el tiempo. Pero en la obra de Marx está ya presente una teoría del Estado. Está en vivo, la está usando permanentemente. Cuando hace su revisión cuando discute con Hegel, cuando discute con Feuerbach, cuando escribe la guerra civil, la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario, cuando tiene que afrontar y ver las transformaciones revolucionarias, cuando se mete al Museo de Londres para leer los libros de los economistas y redacta sus borradores del Capital, ya él tiene una teoría del Estado. Y la va permanentemente dejando señas de esa su teoría del Estado. Y claro, también dice, tengo que escribir algún rato esto, tengo que escribirla, tengo que hacer un libro de la teoría del Estado. No le dio el tiempo. En muchas cosas de sus grandes planes, creo que acabó la 10ª parte. Y entre las cosas que dejó pendiente fue su libro sobre el Estado. Pues nos dejó un conjunto de elementos y va a estar hasta que se muere. Está revisando las notas de Morgan o de Kovalevsky sobre las comunidades agrarias en la India o en América Latina y está en su cabeza una mirada del Estado. Y curiosamente asociada a comunidad. Comunidad y Estado están ahí como entremezcladas. Le llama en los Grundrisse, pero también en el cuaderno Kovalevsky, comunidad superior. Comunidad superior. Y cuando revisa a los romanos y luego a los germánicos y luego a los hindúes, está viendo cómo esta comunidad superior va autonomizándose como comunidad pervertida, pero comunidad. Es muy interesante. Se podía escribir sobre un libro entre comunidad superior en Marx. Entonces, mi hipótesis es, hay una teoría del Estado en Marx. No tengo una lectura de un Marx como mi profesor Althusser, a quien lo recupero, por supuesto, y como tampoco lo hace el japonés Saito, ¿no? Que también en un neoalthusserismo de las etapas dice, bueno, el Marx antes de las cartas de Sassoulitsch no es el más verdadero. El Marx verdadero es de las cartas de Vera Sassoulitsch para adelante. Althusser decía de la ruptura epistemológica desde los textos de 1859, el Marx joven y el Marx viejo con la crítica a la economía política. Yo no me peleo con esa lectura, pero lo que yo he encontrado es que está atravesado, una continuidad enriquecida y permanentemente revisada. La misma categoría que usa Marx cuando critica a Hegel en 1843, la usa en 1871, 72, cuando está revisando a Morgan y a Kovalevsky. La misma categoría. Hay una continuidad. Esa es mi mirada. Hay un corpus coherente marxista que no es cerrado, que está permanentemente siendo enriquecido, pero que es sólido, es lógicamente consistente, está bien fundado. Y ahí adelanto algo que entra en debate con toda esta nueva corriente que hace la revisión de la teoría del valor, los alemanes, la escuela alemana, que es el concepto de la abstracción objetiva, ¿no? La objetividad abstracta. En verdad, Marx, si ustedes se acuerdan, la objetividad abstracta es la categoría con la cual Marx estudia a la mercancía.
¿Qué es lo que permite que podamos intercambiar un libro con un bolígrafo? ¿No? ¿Qué tienen en común un bolígrafo con un libro? En principio nada. Es que esto es un tipo de trabajo abstracto. Y este también, pero ¿dónde está el trabajo abstracto? No lo veo. ¿Dónde está un átomo? Es una abstracción. Es una generalidad. Pero es esa generalidad que cotidianamente nos permite ir con 5 euros y comprar el queso, la ropa, ahorrar para la casa, para el auto, para pagar la colegiatura. Eso es lo que permite la intercambiabilidad general, la objetividad abstracta. Una categoría muy potente de Marx para entender la modernidad. Pues esa categoría Marx la usa primero con el Estado. La introduce estudiando el Estado en 1843, 44, 45. Y de ahí la va a jalar 15 años después para estudiar la lógica de la mercancía y el capital. Es curioso. La objetividad abstracta aparece como una cualidad del Estado, primero, y luego la usa para entender la cualidad de la mercancía y de la intercambiabilidad de las mercancías en la sociedad contemporánea. La segunda idea fuerza que trabajo en el librito es el Estado es coerción, sí, pero no únicamente. Lo dice en el Manifiesto Comunista. El Estado es engaño, sí, pero no únicamente. Si ustedes se fijan, el marxismo se ha dividido en esas dos lecturas. El Estado, máquina coercitiva, el Estado, engaño, ilusión, manipulación. Ideológica, Althusser, simbólica, Bourdieu, coercitiva desde Lenin, luego Weber, que no era marxista. Gramsci es un tipo que dice sí, pero no así. No así. Luego viene Poulantzas, que intenta ver una dimensión mucho más compleja, es una condensación de relación de fuerzas, pero al último, cuando tiene que explicar qué es la materialidad del Estado, no le queda más que decir, pues, es de clase y es coerción. Aunque se niega, pero claro, era militante del Partido Comunista y resulta difícil renunciar a todo lo que era en ese momento un entorno muy fuerte, muy denso de presiones, ¿no? Y entonces lo que yo digo es coerción, pero no es solo coerción, es engaño, pero no es solamente engaño. La fuerza del Estado es ante todo que es una forma de organización de todititita la sociedad. Es una forma de existencia de toda la sociedad. Y él te reitera, en 1843, y cuando se va a morir, te dice, pero el Estado es una forma de organización de la sociedad, su forma política. No te está diciendo que es la forma política de la burguesía. Es la forma política de la sociedad en su conjunto. Este es un elemento clave. Para mí es clave en la lectura y en el quiebre con lecturas previas del marxismo. Porque te permite ver de otra manera. Es la sociedad. Todos estamos involucrados. Incluso los compañeros que hacen su comuna allí, que dicen no tengo nada que ver con el Estado, odio al Estado, maldito represor y aquí voy a vivir, usa dinero, paga impuestos, usa electricidad. Él también está atravesado por Estado. Lo atraviesa el Estado. Entonces, si el Estado nos atraviesa a todos, ¿cómo superas el Estado? Esa es la gran interrogante. Si el Estado es la sociedad organizada en su totalidad de una manera política, ¿cómo organizamos a la sociedad de otra manera que no sea bajo la forma Estado?
pero de toda la sociedad, no de un pedacito. Y claro, si el Estado es una herramienta, hay que destruir la herramienta y listo. ¿De qué se trata? ¿Dinamitamos el Ministerio de Educación? Pues sí. Y el de Trabajo también, sí. Pero eso no es el Estado. El Estado es cuando tú estás caminando en la luz roja y te paras. Dejas que pasen los autos. Eso es el Estado. Eso no se dinamita. Pero hay que acabar y cortar la cabeza al estilo Robespierre a todos los burgueses. Es una opción. Pero el Estado sigue existiendo. Porque el Estado son más que oficinas. El Estado es más que un policía y un militar. Es un orden de vinculación política entre las personas. Una manera de organizar nuestra organicidad como colectivo social. Cuando pagamos impuestos, cuando recibimos un salario, cuando usamos el dinero, cuando hacemos una transacción por el internet, cuando hacemos una compra, cuando vamos a registrar nuestro carnet o nuestro pasaporte, cuando tenemos un conjunto de normas de urbanidad, cuando elegimos autoridades también. El Estado, y lo decía muy bien Poulanzas, es una condensación de correlación de fuerzas, es una condensación de vínculos sociales. Entonces su destrucción es mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Porque si no, bastaría dinamitar los edificios o cortar la cabeza a los burgueses. Y aunque lo hagas, sigue habiendo Estado. Sigue habiendo Estado. Porque el Estado es una manera del vínculo orgánico entre las personas de un territorio dado. Esta es la primera parte, el Estado como comunidad. Y claro, verán aquí que hay implicaciones y el debate con todos los compañeros que trabajan en el tema de lo común. El único común real universal que hay en las sociedades es el Estado. Los demás son comunes locales. Y ojalá algún día sean comunes universales. Esa es la ambición, ese sería el comunismo. El único común real es el Estado. ¿Qué es lo que tienen en común los españoles? Intenten hacer una enumeración. De hecho, hay una encuesta en Estados Unidos cuando le preguntaban ¿qué tienen en común los norteamericanos? Y todo era enumeración de instituciones de Estado. Hay algunas cosas que escapan. Las grandes luchas no son Estado, aunque luego han quedado impregnadas como derechos de Estado. Las revoluciones son ejemplo de comunes no estatales, pero que luego quedan impregnadas como Estado. ¿Qué más? El idioma, la educación pública, la seguridad social, el salario mínimo. Más allá de la bandera, el himno, o a veces el rey si lo tiene. Cuando uno hace la enumeración de los comunes reales y prácticos de una sociedad, la gran parte, no la totalidad, son estatales. Pero Marx no se queda ahí. Marx te dice, el Estado es una comunidad política de toda la sociedad, pero ilusoria, fallida, falsa, corrompida. Y son las dos cosas juntas. Es comunidad, es corrupción. Es comunidad, es ilusorio. Es una comunidad corrompida. ¿Por qué es corrompida? Porque no es directa. No es un vínculo directo, transparente entre las personas. Es una comunidad fallida. ¿Y por qué es fallida? Porque está mediada por el monopolio. El Estado es el monopolio. El monopolio de los bienes de una sociedad, de los recursos de una sociedad, de los derechos de una sociedad. El monopolio. La centralización en pocas manos. La Cámara de Diputados y senadores, el gobierno, los ministerios,
lo común que queda centralizado en pocas manos. Esta es la máquina. La maquinalidad del Estado no es un edificio, no es una ley, es la centralización. El que lo común, paradójicamente, quede centralizado. Pero es esta paradoja lo que le da fuerza al Estado. Ahí radica su legitimidad, de por qué no podemos desprendernos tan fácilmente de él. Porque nos atraviesa a todos, porque está ahí anudada nuestra historia, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros impuestos con los cuales día a día estamos alimentando las decisiones monopólicas de poco. Y ese también es el límite de los intentos de apropiación que la burguesía, y Marx lo estudia en el segundo tomo de los Grundrisse, que por lo general no se lo usa. Y te dice, oye, hay como una especie de horizonte último del capital, deshacerse del Estado, privatizarlo todo. Es como el último objetivo, convertir todo este conjunto de infraestructuras colectivas que agrupa el Estado, convertirlo en mercancía, apropiárselo y convertirlo en una actividad privada. Pero eso es un límite, porque si se vuelve todo privado, ya no hay común. Y cuando ya no hay común, desaparece lo que te unifica. Por eso la ilusión de que los mercados podían, la ilusión globalista y de muchos izquierdistas cosmopolitas, de que el mercado podía dar lugar a un nuevo tipo de unificación supranacional, colapsa. No funcionó, no se pudo dar. Y entonces ahí tienes una tensión. Uno puede hacer una gráfica. Monopolio, común. Infinito, infinito. Puede haber una sociedad con infinito monopolio y cero común. O puede haber una sociedad con cero común e infinito, cero monopolio e infinito común, sería el comunismo. Y por lo general las sociedades se mueven así, ¿no? Momentos de algo de común y algo de monopolio, mucho monopolio y algo de común. O más común y poco monopolio. Y el comunismo sería el momento en que lo monopólico tiende a cero y el común tiende a infinito. Y su opuesto cuando el monopolio tiende a infinito y lo común tiende a cero. Pues una gráfica así. La gráfica del comunismo sería una gráfica así. Y la gráfica de la realidad es que nos movemos por aquí. Repitiendo las fuerzas, las luchas, las presiones. Tendiendo así. Pero no puedes nunca dejar de tener común. Ahí radica la hipótesis de el Estado como una paradoja viviente, insuperable. El Estado es una paradoja. Es lo común y es el monopolio. Y hay una tensión entre lo común y lo monopólico que no pueden anularse, aunque se intenta anular. Solamente el comunismo podría ser la anulación del monopolio para hacer todo común. Pero el capitalismo siempre quiere que sea todo monopólico, pues necesita un común, porque ese es el lugar donde se construyen las legitimidades, las hegemonías, las tolerancias morales de los gobernantes a los gobernados. Ahí es donde se construye. Ahí es Gramsci. Es el escenario de Gramsci. Y las clases sociales, Marx usa la categoría que le hacía recuerdo Miguel al momento de hablar de lo universal. ¿Ustedes quieren que el Estado es el monopolio de lo universal? Monopolio de los monopolios, principalmente el monopolio de los universales, efectivos. ¿Qué es el universal? ¿Cómo le llamaba Marx? Está ahí, es el interés general de clase. Hay un interés general de clase. ¿Cómo es eso, interés general de clase? Si es general no puede ser de clase, si es de clase no puede ser universal. La paradoja está en intentar eso. La lucha política es cómo entre distintos sectores sociales que defienden sus intereses, para poder consolidarse, necesitan presentarse como interés de todos. Están obligados a presentarse como interés de todos.
hasta la privatización. ¿Ustedes se fijan cuando se ha privatizado en América Latina? No se ha dicho bajo el lema de hay que privatizar porque no sirve el Estado y lo privado es lo mejor. No, han dicho, oye, con lo privado vas a tener un mejor. Voy a privatizarte el agua porque este Estado corrupto, paquidérmico, no te da un buen servicio. Si yo privatizo el agua, todos, no solamente los ricos, todos van a tener un mejor servicio del agua. Y la gente dijo, sí. ¿Ya pasó el tiempo? Voy a correr entonces. En el concepto marxista de interés general de clase está la pugna entre distintos sectores sociales para saber cuál tiene la capacidad de presentar su interés como interés universal. Y el aporte, el quinto o sexto aporte que hago aquí es, lo mencionaba Eddie, Pastor, algo que los marxistas olvidamos. ¿Cuál es la condición material de la relación estatal? Porque en nuestros debates vemos al Estado como una máquina de opresión, una máquina de engaño. ¿Cuál es la condición material de que el Estado funcione? Y claro, para mí la mejor manera, y cuando doy clases eso hago, les proyecto. ¿Quieren saber lo que es el Estado? Me he ido a esa página All World Datos del Mundo y te muestra las gráficas desde 1800 hasta 2024 de el porcentaje del Producto Interno Bruto que el Estado usa, el gasto público. Y vas a ver que desde 1800, tiempos de Marx, el promedio era del 10%. El Estado administraba el 10% del Producto Interno Bruto. Y el 2024 administra en el mundo entero, en promedio, entre el 25 y el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Saben lo que es eso? Aún en Estados Unidos. Del 20 al 30% del Producto Interno Bruto representa el gasto público para contratar personas, para definir salarios, para hacer inversión pública, para definir tasas de interés, para definir el precio del dinero, para endeudarse, para prestar, para regalar, para dar educación. Esa es la base material del Estado. El Estado tiene una base material. El marxismo, ese es el ABC del marxismo. Pero en el debate del marxismo, y es un poco el hecho yo les reclamo a mis profesores de antes, ¿qué pasó que se olvidaron de la base material del Estado? Solo Poulanzas agarró un poco, pero no se preocuparon de esta base material del Estado. El Estado tiene esa fuerza material, es muy poderosa. Entonces, puedes reconstruir la categoría de Marx como un común ilusorio o prostituido, un común corrupto que tiene un soporte material, como la mercancía. La mercancía tiene un valor. Es el trabajo abstracto lo que permite la intercambiabilidad y tiene un soporte material. ¿Cuál es el soporte material? El valor de uso. El Estado, la lógica, y Marx usa la lógica del Estado para luego aplicarla a la mercancía, no al revés. Dice, sí, es un común prostituido, deformado, ilusorio, que tiene un soporte material. Cuando tú quieres transformar el Estado, no puedes dejar ese soporte material. Cuando yo me peleo con los compañeros autonomistas como Holloway, decir, hacer la revolución sin el Estado, y eso es mío. Ese común de recursos es mi impuesto de los trabajadores, de la historia de mi padre, de mi abuelo, de las luchas de mis muertos. Está ahí como Producto Interno Bruto en manos del Estado. ¿Cómo yo voy a regalar eso? Claro, los empresarios te aplauden, ¡qué bien! Pero el trabajador es mucho más lúcido que Holloway te dice, oye, no, eso no me convence.
Porque ahí está mi historia, ahí está la historia de mis padres que se hicieron matar hace 30 años por la jornada de 8 horas, o por el salario mínimo, o por la salud, la educación. Me pertenece. Yo tengo que recuperar eso, para que no quede bajo el monopolio de una pandilla de corruptos, para que quede bajo el control socializado de nosotros, los trabajadores, etcétera, ¿no? Me voy a saltar los temas de la extinción del Estado, etcétera, pero si ustedes se fijan, esta reconstrucción que hago del concepto del Estado en Marx, la intención es tener herramientas mucho más afiladas para abordar el presente de la revolución, de las posibilidades de la revolución. Cómo con estas categorías reconstituidas, reformadas, podemos ver los límites de esta transición capitalista, los límites, porque no solamente es una transición del régimen de acumulación, sino también una transición del régimen de dominación y de legitimación. ¿Cómo podemos hacer una nueva transición en la que con estas categorías y otras nuevas lo podamos hacer desde el punto de vista de la comunidad expandida, no de la comunidad monopolizada? Entonces, ya nos van a echar. Simplemente decirles, oigan, que lo lean y que ojalá les sirva para enfrentar los retos que vienen a futuro en las luchas, especialmente a los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No va a haber turno de preguntas, no va a haber nada porque en 5 minutos cierran Traficantes, o sea, cierra La Maliciosa. Entonces, pues muchísimas gracias. Exactamente, tiene esos 5 minutos para comprar el libro. Creo que todos se habrán quedado con 1000 cosas, pero bueno, muchísimas gracias.